Hermanos y hermanas, la fiesta que celebramos es una fiesta que sintoniza con la situación que tenemos hoy día en la Iglesia. Estamos gobernados por un Papa hace más de 7 años que se llama Francisco. Somos franciscanos aquí presentes y además celebramos a Francisco Solano. Y esta Trinidad nos ayuda a comprender que hemos de asumir hondamente la misión que tenemos en este tiempo. Y Francisco Solano, en cierto modo, nos lo recuerda con toda la aventura que él vivió en esta tierra, en este mismo convento, porque de aquí partió hacia la Argentina y predicó a muchísimos pueblos la esperanza de salvación en Cristo, conociendo sus costumbres y haciendo posible que la gente encontrara las orientaciones fundamentales que el amor nos da a través de la fe. Comunicó testimonialmente su fe. Esto es muy importante porque desde los inicios de la colonia hubo problemas en toda América, porque cuando los dominicos comenzaron en Antillas, los españoles, muchos de ellos creían que venían no a evangelizar, sino a conquistar. Y entonces fue un drama muy grande, porque se mezcló, podríamos decir, lo bonito de la evangelización con lo terrible de la conquista. Y por eso se esperaba que cuando se llegó a estas tierras, lo último de lo último, como dice Bartolomé de las Casas, pudiéramos tener una ciudad de Lima, un virreinato del Perú, en donde primara la evangelización. Y por eso Lima tomó la forma de una ciudad, podríamos decir, santa, por eso es que hay tanto convento por todos lados. Y se decía también que debía ser una especie de Nueva Jerusalén. Y todo el Rímac tomó la condición de una especie de Betania. La Betania, la tierra de los pobres, que queda en las afueras de Jerusalén, donde iba Jesús a reunirse con Marta y María. De hecho, San Lázaro representa eso, pero también todos los conventos del Rímac. Y así recordarle siempre a la ciudad de Lima que sin los pobres no hay realmente fe. Y por más que el poder estuviera instalado ahí, desde aquí se le recordaba a Lima su vocación hacia los pueblos olvidados. De este convento han salido personas que nos han dado toda su vida y nos han dado un sentido enorme para crecer como iglesia. El más notable es Juan Landázuri Ricketts, arzobispo de Lima y cardenal, pero él es el punto culminante de una fuerza evangelizadora brotada de aquí, de este convento, que comienza en gran parte con Solano y que se va distribuyendo progresivamente a lo largo de la historia. Debemos mucho a este convento como parte de nuestra historia de fe, y entre ellas, para Lima en concreto, las prédicas con una fuerza y una novedad profética por parte de Francisco Solano que llegaron a estremecer a toda la ciudad. Él murió en 1610 y había nacido en Córdoba, en Montilla, pero Francisco en esta ciudad podríamos decir, familiarizó con una situación que necesitaba un punto importante de reflexión y de crecimiento. El Papa Francisco, cuando vino, nos dijo que los santos peruanos habían sido profetas y que por lo tanto nosotros tenemos que ser los nuevos santos de la era global, especialmente los jóvenes. Sean los nuevos santos del nuevo milenio, nos decía el Papa Francisco. Pero justamente porque dijo que eran profetas, no se puede ser santo sin ser profeta. Y el profeta es el que da testimonio con su vida del anuncio de Dios que es amor, de Dios que es justicia y que es paz. Y estos franciscanos que estaban aquí junto con los dominicos y Rosa de Lima, fueron eso, profetas.
Es importante decirlo porque hemos enyesado a los santos, los hemos vuelto petrificados, como si no dijeran nada sino una santidad tiesa. Hemos interpretado la santidad que está colocada en el Evangelio de Juan, ¿no?, como permanezcan en mi amor, como una especie de quietud. Y permanecer es permanentemente ser fiel, reavivar el don de Dios en nuestras vidas. Y esta experiencia profunda de renovar es la que había en estas personas. No voy a extenderme en Rosa, pero basta decir que lo que estamos descubriendo en los últimos años es que Rosa tenía una relación muy profunda con los campesinos. Y todas esas flagelaciones que un biógrafo llamado Leonard Hansen hace sobre ella son más cosas de Hansen que lo que hizo Rosa. Es la Rosa de Hansen, no es Rosa, la Rosa verdadera. Y todavía tenemos entonces que profundizar a esos santos. Lo mismo pasa con Solano. No pasamos del violincito, ¿no?, el Ravel que le llamaban, ¿no?, y no pasamos, qué sé yo, de que cuando se metió en el teatro en Lima, ¿no?, en medio de la gente, ¿no?, y vociferó, y la gente estaba escandalizada de su palabra. Hay más cosas. Todo eso lo hacía Solano porque veía problemas, y son los problemas de inicio del siglo XVII. Esos problemas de inicio del siglo XVII eran muy importantes porque se parecen a los de ahora. La ciudad de Lima se había enriquecido. Había plata por todos lados. Y con esa plata se había inundado el mundo. Se cambió el nombre de Venecia. Venecia antes se decía, vamos a decir, ¿no?, cuando algo era importante y rico se decía, vale una Venecia. Y ahora se decía, después del siglo XVII, vale un Perú. Por la enorme riqueza, éramos conocidos mundialmente en Amberes, en París, en Versalles, en todas las capitales del mundo, porque el oro del Perú brillaba por todos lados. Pero eso significaba el sufrimiento de los indios y los negros, maltratados y buscados y desaparecidos, además, por medio de la esclavitud. Es en ese contexto en que tanto Solano como Rosa y otros, San Martín también, van a decidir ser auténticos. ¿Por qué? Porque lo que se desarrolla con la riqueza es la frivolidad, la superficialidad que hasta ahora nos queda a los limeños. Somos muy ligeros cuando tenemos que enfrentar algún problema, lo evadimos, no lo afrontamos a fondo, sino que pasamos como por agua caliente las cosas. Por eso ya Luis Alberto Sánchez, ¿no?, uno de los pensadores más importantes del país, decía que el Perú era un país adolescente. Y nos hemos quedado en la adolescencia sin madurar, porque la riqueza nos ha obnubilado. Y hoy día más, porque hoy día estamos, a pesar de los problemas que hay con la situación política y social, es cierto que tenemos mucha riqueza y por eso es tanta pelea, por eso hay corrupción, porque hay mucha plata. Y hoy día se necesitan santos profetas que levanten la voz y que a la vez identifiquen en su vida una forma distinta de vivir a la del individualismo en el cual nos encontramos. Por eso es que las invitaciones hoy día de la Carta a los Romanos y del Evangelio apuntan a nuestra santidad, testiga de Cristo como profetas. Y esa intuición que tiene el Papa de que nuestros santos han sido profetas para su tiempo, se dirige a nosotros para convertirnos en esos profetas hoy. La Iglesia tiene que saber asumir los problemas de esta realidad y ver que la superficialidad no nos puede seguir acicateando, aguantando y encubriendo y pintando por encima las cosas y no enfrentando los problemas. Por eso el texto dice entonces que nosotros tenemos una fe que nace del mensaje y el mensaje consiste en hablar de Cristo
Pero si nosotros no hemos oído, y es que no escuchamos al Señor, entonces nuestro testimonio es falso. Si nuestra religiosidad y nuestra fe es solamente de ritos, sin transformarse en una religión de la vida que responde a las necesidades urgentes de nuestro pueblo, nosotros solamente somos unos ritualistas que hacemos un templo de Jerusalén que al final será destruido. Y eso está pasando hoy día en la iglesia. Hay dos grandes tendencias. La tendencia que mira al pasado y que solo quiere regodearse en los ritos antiguos y no quiere ver la realidad presente, que es una crisis enorme en el mundo. Y hay quienes quieren aceptar que esta realidad nos interpela y quieren ser misioneros en ella. En ella es el Papa Francisco. Y eso significa futuro para la iglesia. Pero ese futuro es muy difícil porque es complejo vivir en un mundo en crisis. ¿No es cierto? ¿Y qué hace Jesús cuando tiene ese mundo en crisis? Manda a sus discípulos de 2 en 2, aunque sean pocos. Y pide que Dios nos dé más misioneros. Y miren que habla básicamente de misioneros. La misa es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al Padre para que envíe obreros a su mies. Pero esa mies abundante es para ponerse en camino. No es para engrosar los conventos de gente. Es para que salgan todos a evangelizar. Es para que todos, laicos, hombres y mujeres, niños y jóvenes, anunciemos que Jesús, que nos ha traído el amor del Padre y con él su justicia y su verdad, puedan transmitirse a la gente dialogando con los problemas, no imponiendo, no diciéndolo mundo maldito, no tienes nada que hacer, no, tú vas a ser condenado. Dialogando con las cosas buenas que tiene ese mundo para empalmar y para transformarlo, evidentemente con exigencia profunda. Y en ese sentido, las recomendaciones que el Señor da en el Evangelio de Lucas para los 72, que son algo así como un ejemplo de lo que sería el mundo total. En el Génesis, decía el Papa hace poco, hay 72 pueblos que conforman el mundo al inicio. Y estos 72 son como esos 72 pueblos. O sea, es el mundo entero. Son 72 para ir por el mundo entero. Y nos dice claramente que si bien estamos como ovejas en medio de lobos, no hay que enfrentar los lobos con armas ni con poder, ni con dinero, que es uno de los problemas más serios que tenemos hoy en la iglesia, el dinero. El dinero que se acumula, diríamos, a tontas y a locas, sin pensar que ese dinero no es tan importante para la pastoral, para la acción de servicio. ¿Acaso no nos bastan con nuestras pequeñas colectas que hacemos y nuestras limosnitas y nuestras kermeses? No, y salimos adelante, sencillamente. Pero hay quienes piensan que no, que el plan evangelizador del mundo tiene que ser metiendo la plata a las finanzas, jugando a la bolsa y no creando formas de economía eclesial que nos permitan a todos compartir y crecer como comunidad cristiana. Y entonces se desvirtúa lo que es la verdadera iglesia, una iglesia sencilla que sabe anunciarle con el testimonio y el calor humano al mundo que tenemos esperanza. Y nos convertimos en grandes empresarios y poco evangelizadores. Nadie niega que las empresas y esas cosas son importantes, pero es importante también que el afán financiero de ganancia y de lucro absoluto sea detenido por las poblaciones, porque no puede ser que se gane a manos llenas en millones en el mundo, mientras la gente vive con las justas y endeudada peor. Por esa misma razón nos dice el Señor, no lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar por el camino. No es una falta de respeto, por si acaso. No saludar por el camino es no detenerse en la misión, no olvidarse de la misión, no distraerse, no ser frívolos y superficiales, sino ir al centro de las cosas. Y las casas, nuestra misión es decir paz a esta casa. Pero a veces pensamos que paz a esta cosa, la casa es la paz de los cementerios, ¿no?
Y la paz es algo que se construye, es armonía en esta casa, aprendizaje de entendimiento mutuo para llegar a un acuerdo de amor y de amistad que nos pacifique. Podríamos decir pacificación a esta casa. Y por esa razón también el respeto. Hoy día hemos cantado, ¿no?, según nuestro querido amigo que entonó, dichoso el que teme al Señor. Este temor no es el temor del miedo. Hay dos maneras de entender el temor en la Biblia. El de tenerle miedo a Dios, ¿no?, porque nos va a castigar, ¿no es cierto? Hay que flagelarse para calmar su ira, ¿no? Cosa que a Rosa nunca le interesó. Es imposible que Rosa de Lima haya orado a un Dios que la amenaza. Para Rosa, ¿no?, y para estos santos, Dios es amor, Dios es ternura, es un Dios que nos introduce místicamente en su amor y por lo tanto es delicioso y bello. Este temor es el respeto. Dichoso el que respeta al Señor. Y respetar al Señor es justamente porque ese amor, yo no soy un confianzudo, ¿no?, que digo, bueno, como tú me amas siempre, ¿no?, entonces yo aquí me tiro toda la parte de la parroquia. Es alguien que tiene capacidad de respetar que Dios es Dios y que por lo tanto hay que dejarlo ser y que uno también puede ser mejor si es que acoge al Señor y aprende a traducirlo y a transparentarlo. En realidad Francisco Solano lo que fue es un hombre que transparentó a Dios. Ahora sí podemos decir, con su violincito, ¿no?, supo sentir la música de Dios y comunicarla como Mozart, capaz de animar a la gente. Y después de su violincito se ponía a predicar, pues la gente escuchaba el violín y luego se ponía a explicar las cosas. Nosotros también estamos llamados a esa transparencia y por eso no hemos de temer en el sentido de temblarle a Dios, porque no hay motivo. Si Dios es amor, no hay que temblarle. Todos los textos de la Biblia, especialmente del Génesis y del Nuevo Testamento, nos dicen, no temas María, no temas Pedro. Y ese temor es justamente lo que a veces nos ha estancado. Nos ha hecho cristianos estáticos, inmóviles, de yeso, como los santos que a veces pensamos que adoramos. Y justamente a los santos no hay que adorarlos, simplemente que hay que aprender su testimonio, hay que adorar al Señor que está detrás de ellos. En ese sentido, hoy día es un día, hermanos y hermanas, para participar con la gente. El Señor dice, cuando entren a una casa, coman y beban de lo que tengan. Acepten la realidad sencilla de la gente, sean cercanos a ella. Y no anden cambiando de casa, vamos a la mejor, ¿no es cierto? Ahí dan de comer bien, entonces hay que ir para allá. Sino más bien hay que profundizar las relaciones. Quédense en una casa para establecer un lazo profundo, verdadero. En ese sentido, hermanos y hermanas, toda nuestra tarea es simplemente volver a las sandalias del pescador. Eso quiso el Concilio Vaticano II, eso quiso Medellín, eso quiso Puebla, eso quiso Aparecida, y eso es lo que quiere el Papa Francisco. Y entonces hemos de hacer una iglesia en movimiento, como han sido estos misioneros, como ha sido Francisco Solano. Y si nos tiene que llevar eso a la Argentina o a la selva amazónica, que hoy día necesita justamente de misioneros para poder desde la Amazonía dar vida al mundo, porque está en juego la vida del mundo con la Amazonía, no es un juego. La superficialidad financiera dice que ¿qué nos preocupamos si ese calentamiento va a pasar? No va a pasar. Hay que enfrentar juntos ese problema y los que estamos calentando el ambiente somos las ciudades. Y por eso el proyecto de que las ciudades y las diócesis que quedamos en la zona urbana hagamos alianza para ayudar a las zonas misioneras, cada diócesis con una zona, para justamente reparar lo que hemos dañado. Unámonos pues, hermanos, porque la promesa, el desafío es grande y la promesa del Señor de amar al mundo se multiplica hoy día. No podemos ser cristianos estáticos, tenemos que movernos hacia la Argentina, ¿no?, como hizo San Francisco Solano, o hacia los mundos que nos toque visitar y acompañar. Que Dios bendiga a esta comunidad para que sea llena de nuevos misioneros que salgan justamente de los entrampamientos, de las tentaciones
que un mundo rico nos hace, para que compartamos y hagamos posible que el Evangelio siga anunciándose en un mundo tan complejo, pero que necesita ser salvado. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Amó tanto Dios al mundo que entregó a su Hijo. Hermanos y hermanas, oremos entonces al Señor, rezando el credo de nuestra fe, que es el que profesamos y anunciamos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre